Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada uno de nuestros corazones. Amén. Como siempre, reciban el saludo que le envían los hermanos de la Iglesia de Cristo en Loíza y de este servidor. ¿No se escucha? Ahora se escucha un poco mejor, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos. Quiero que sepan que, como siempre, es motivo de gran satisfacción y de mucho gozo poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Siempre digo en las predicaciones que esto es un ejercicio que debemos continuar haciéndolo, que debemos instigar, no azotar ni obligar, pero animar a los hermanos que oyen la palabra, que sí sabemos que tienen aptitudes para que modelen la palabra no solamente con mímicas, sino que tengan el valor de ir ascendiendo escalón por escalón, comenzando a hacer el ejercicio al que nos ha enviado el Señor Jesucristo. Antes de ascender a los cielos, dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado de qué? Mire, mi hermano, hay dos clases de tristeza en el mundo. Hay una tristeza que es la que provoca la actitud del hombre que no tiene a Dios en su corazón, y es la que produce muerte espiritual. Pero hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Dice, de la que no hay que arrepentirse. Primero a los Corintios, en su capítulo, vamos a ver por aquí, segundo a los Corintios 7, versículo 10, dice de la manera siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entendemos que es espiritual esta muerte, porque ¿quién de los que está aquí no sabe que el hombre tiene que nacer y morir un día? Lo sabemos, es algo natural. Cuando éramos niños no entendíamos nada, pero nada, del propósito que Dios tiene en la vida del ser humano. Pero nos damos cuenta a través de los años que el que confecciona un equipo para ser usado hace un manual de cómo se usa ese equipo. Dios, en su misericordia, ha provisto un manual que nos da las herramientas necesarias para utilizarlas en nuestras vidas, con el único propósito de que el hombre entienda
que viene un día en que tenemos que dar cuenta. Siempre digo cuando me paro al frente de un cuerpo de Cristo, un cuerpo del cual la cabeza es Cristo, que hay muchas formas de predicar la palabra. Pero cuando entendemos que hay dos grandes grupos, dividimos esta predicación en dos grupos. Uno para la edificación del cuerpo del Señor, los que hemos entendido el propósito. Y otra para las personas que aún no entienden. Ese es el mensaje de evangelización. Pero como a veces nos invitan a lugares donde no sabemos si todos los que están son o si no son todos los que están. Así que hacemos una pequeña mezcla de edificación y evangelización. Este mensaje lleva primeramente nuestras conciencias a razonar. ¿Quién se merece toda la gloria de nuestra salvación? Aquel que derramó su sangre, aquel que en humildad y en obediencia hizo la voluntad para que aquel plan de Dios se cumpliera como tiene que ser. Hay ejemplos en la palabra de hombres que fueron rescatados de lugares, no de reinos, no de palacios, no de universidades en aquel entonces, sino que fueron hombres escogidos, quizás para muchos de lo más bajo, porque no tenían conocimiento, pero sí tenían temor. Aquellos hombres, la mayoría pescadores o agricultores, fueron enseñados en la palabra y en la doctrina, pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo frente a frente, enseñándoles el plan. El apóstol Pedro fue uno de los que tropezó muchas veces, pero yo veo al apóstol Pedro como un ejemplo para mi vida, porque el apóstol Pedro no fue el único. Yo también me miro en ese espejo porque él tropezó tantas veces. El apóstol Pablo tropezó muchas veces y aún así tenía un aguijón en la carne. Y el Señor Jesucristo le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que nosotros no tenemos un sello ni tenemos un medidor en la frente de cuánto Dios ha hecho que yo avance. Pero sí tenemos una esperanza viva que estamos cuidando. Una esperanza viva que depende de cada uno de nosotros. Su salvación no depende de mí, ni mi salvación depende de ustedes. Es de mi relación con Dios cada segundo de mi vida, cada respiración. Por eso, el apóstol Pablo dirige esta carta a su hijo en la fe y le dice que pelee la buena batalla. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor, le dimos la espalda al mundo y también se la dimos al rey de este mundo, al maligno. Así que ahí comienza una batalla. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Por muchos años hemos asistido al cuerpo de Cristo. Por muchos años hemos conocido la sana doctrina. Por muchos años hemos hecho profesión de fe, no solamente delante de Dios, sino de las personas que nos rodean. Y cuando digo las personas que nos rodean, incluyo nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos. Usted está predicando con su comportamiento. Echa mano de la vida eterna. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo es que pelee la buena batalla de la fe. Nosotros sabemos que las batallas pueden producir una de dos cosas. Las batallas pueden producir muchas pérdidas, pero también las batallas pueden producir muchas victorias. Las batallas se pelean defendiendo nuestra alma, lo que va a ir a morar a aquellas mansiones celestiales. Y como ya había dicho al principio, la palabra de Dios es la herramienta, es el consejero, es quien nos conduce a toda la verdad, es nuestro guía, es nuestro cuidador hasta que llegue ese día. Ya no estamos bajo ayo como los que estaban en la ley, pero estamos bajo un maestro. Porque el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, son tres personas que tienen el mismo propósito en la vida del ser humano. Así que la buena batalla de la fe es una pelea contra la corrupción, contra las tentaciones, contra los poderes de las tinieblas, que a veces si nos dormimos y no tenemos puesta esa armadura que Dios nos enseña a través de su palabra, principalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Para qué yo quiero testimonio del Señor Jesucristo? El testimonio que tengo de Él es para que conozca la verdad, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dice la palabra, si no es por mí, pero el camino, un camino angosto, un camino, diríamos que de tropiezos en lo que es probada nuestra fe. Un camino angosto porque no podemos andar a nuestras anchas, porque no seríamos del agrado de Dios. Porque sabemos que estamos peleando la buena batalla, lo aceptamos. Y nos convertimos o no nos convertimos, Dios nos hace ministros competentes de su palabra. No para discutir, sino para enseñar.
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted está preparado para toda buena obra, usted ha alcanzado un grado bastante excelente delante de los ojos de Dios, pero no se puede descuidar. Mira los tiempos que estamos viviendo y dígame usted si esto no es bíblico. Las personas, el ministerio de iniquidad comenzó hace mucho tiempo, pero ya lleva unos niveles que prácticamente son normales en nuestra vida, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando un gobierno firma documentos para que personas del mismo sexo puedan tener una unión legal delante de los hombres y no delante de Dios. Cuando los gobiernos, que son la bestia, permiten y aprueban el aborto, permiten y aprueban el uso de algo que fue un tabú por muchos años, pero que ahora beneficia a la salud, el uso de marihuana con permiso. ¿Se imaginan ustedes qué rumbo llevamos? Ahora los niños a la edad de 10 años o 12 años no saben decidir si son varones o son hembras. Y el gobierno lo impone en la escuela, que decidan ellos. Cuando sabemos que Dios hizo hombre y mujer. Génesis 1:27. Hombre y mujer los hizo. Y le mandó que se procrearan. Dos parejas del mismo sexo no pueden procrearse, no pueden hacer una familia. Eso es lo que vemos nosotros desde el ángulo de donde estamos. ¿Por qué? Porque escudriñábamos las Escrituras. Por eso sabemos la posición que ocupamos en el reino. Y como obrero obediente, me preparo para toda buena obra. Al que demande saber de la palabra, estar preparado para decirle, sin contender. Pelea la buena batalla. La buena batalla va contra la corrupción que se menciona en Gálatas 5, 16 al 21. Y yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, ni las citas bíblicas tampoco, como dice el apóstol Pedro. Un hombre que intentó detener al Señor cuando él iba a Jerusalén a padecer. No vaya, lo llamó. Y reconviniéndole decía, no vayas allá porque te van a hacer daño. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. No era que Pedro era Satanás, sino que Pedro todavía no entendía el propósito. Sin embargo, cuando ya hemos leído y entendemos, damos cuenta que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No es porque yo lo leo solamente para que me escuchen, es porque yo tengo que esa palabra dejar que fluya en mi vida, en mi conciencia, en mi razonamiento. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Entendió usted el llamado de Dios en su vida? Predicar la palabra, pelear la buena batalla. ¿Qué dice en Gálatas 5, 16? Gálatas 5, 16 al 21 nos abre los ojos. Eso es un texto que nosotros leemos muchas veces y podemos ver qué es lo que Dios no quiere que habite en mí. Dice así la palabra de Dios
Digo pues, andad en el Espíritu, con letra mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esto a los Gálatas? Y de paso queda como enseñanza para hoy, para el siglo XX. Los que conocen un poquito de geografía se van a dar cuenta que los Gálatas son un pedazo de tierra bastante amplio que queda en Turquía, cerca del Mar Negro, al sur, y colinda con el Mediterráneo, la parte de abajo. Ahí estaban las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, pero también habían más iglesias. Es decir, que el evangelio se regó por allí. El apóstol Pablo se encargó de utilizar tanto a Bernabé como a Pablo y a otros muchos más, a Timoteo, para regar el evangelio por toda aquella área. Pero aquella gente eran idólatras, aquella gente tenía un templo de la diosa Diana y hacían piezas y hacían figuras. ¿Usted cree que Dios no estaba molesto con esa gente? Pero Dios le dio la oportunidad. Por eso es que dice la palabra que el Señor Jesucristo tumbó el muro de separación y cogió la ley y la clavó en la cruz. Y ahora estamos bajo la ley de Cristo. Es decir que esos 10 mandamientos, el Señor los redujo a 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y al ser la ley de Cristo es mucho más poderosa porque es espiritual. Y saca a la luz las cosas que estaban haciendo aquellas personas que aún en esas iglesias había muchos que eran judíos. Y decían que había que circuncidarse para poder pertenecer a la iglesia del Señor, a la sana doctrina. Y esa era la lucha de Pablo. Hoy día el hombre sigue teniendo ídolos, pero me da una gran satisfacción que cuando vengo aquí veo muchas caras conocidas que no han cambiado su creencia por ídolos ni por otras creencias que no sean el Dios verdadero. Eso me llena de gran satisfacción y gozo. Y siento que debo expresar este amor fraternal, compartiendo con ustedes, aunque sea una vez al mes, y que si acaso hay alguna visita que escuche la palabra, que se dé cuenta que el Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos bien leído lo que nos sigue diciendo acerca del fruto que debemos dar, porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Si Él no estuviera con nosotros, nosotros no supiéramos qué hacer. Sigue diciendo la palabra ahí en Gálatas 5, dice: mas el fruto
del Espíritu es amor. Y no me canso de repetirlo, es un amor sufrido. Es un amor diferente al amor que conocíamos anteriormente. Es un amor que está descrito en la palabra para que nosotros lo practiquemos, para que nosotros lo vivamos. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Es un amor precioso. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial y del Espíritu que mora en nosotros. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Siempre busca la forma de que las cosas queden agradándole a Dios. No a la fuerza, no amenazando, sino con la piedad que Dios nos ha enseñado. No hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no hace algo para recibir algo, no busca lo suyo. Es indiferente a lo que pueda ganar. Sigue diciendo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, como aquellos que tenemos en la mente que hemos visto. Se lo dije, míralo ahí, qué bueno que le pasó porque estaba actuando. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios se compadece de algo que le pase a una persona, sea hermano o no sea. Ese es el verdadero amor. ¿Usted sabe por qué? Porque ese fue el amor que nuestro Señor Jesucristo mostró en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un hombre sangrando allí, después de haber sido latigado, con una corona de espinas y que muchos de ellos le escupieron el rostro. Y aún así, él continuó, porque estaba preparado para toda buena obra. Porque estaba preparado para hacer la voluntad de Dios en humildad y en mansedumbre. Ese es el amor. Todo lo sufre. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, que es la palabra que ya no hay que escribir más porque está escrita, está completa. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Y seguimos hablando acerca del fruto del Espíritu, para no salirnos del tema. Volvemos otra vez a Gálatas 5 y vimos cómo es el amor que nos menciona aquí, del fruto del Espíritu. Amor, gozo. Oiga, después de ese sufrimiento, ¿cómo es posible que haya gozo en mi corazón? Sí, tiene que haber gozo después de todo eso. Porque en el Señor Jesucristo hubo un gozo, porque lo pusieron a hacer eso, a hacer ese sacrificio, y después lo sepultaron. Pero Dios, el Padre Celestial, lo resucitó. Esa es la fe que profesamos. Nuestra ancla, como los barcos, está puesta ahí. No importa que el mar nos jale, nos lleve, nos levante, nos empuje, el viento, las olas. Estamos anclados en esa fe, en la certeza de lo que se espera y convencidos de algo que no vemos, pero vive en nuestro corazón. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La buena batalla de la fe es haber entendido que ya nosotros crucificamos. ¿Qué fue lo que crucificamos? Dice aquí, pero los que son de Cristo, el versículo 24 de Gálatas 5, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La buena batalla incluye tener cuidado de uno mismo. Como le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, y a los que te oyeren. O sea, antes de yo preparar este estudio, esta predicación, a mí me gustan más los estudios que la predicación, porque sacaran muchas dudas, la gente puede levantar la mano y a través de la palabra aclaramos todas las dudas que podamos tener. Y si no la podemos aclarar en el momento, se la debemos, pero ahí está la verdad. Es decir, que Timoteo recibió el mejor consejo de un hombre que dedicó su vida a imitar al autor de la vida. Para finalizar, quiero leer lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, poniendo atención en el 7, que es el que tiene el punto neurálgico. Segunda de Timoteo 4, versículos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Estamos en el reino. La promesa, según la palabra, es que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que estemos vivos, si acaso llegamos a estar vivos, vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en las nubes. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, porque el propósito de ellos no es la salvación de las almas. El propósito de ellos es otro, los panes y los peces. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a los propósitos, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Ayer conversaba yo con unas personas, me hablaban de Lili, de una tal Lili que se han inventado, que fue supuestamente antes que Eva. Oiga, mire qué cosa el hombre inventa. Le van por encima de la palabra. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Yo no me considero evangelista, ni me considero predicador, pero estoy haciendo un ejercicio que me fue impuesto y tengo que hacerlo con alegría y con gozo, porque hay un galardón para el que lo pueda hacer. Sigue diciendo la palabra, pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo sabía que iba a morir. Y le dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es esa? La buena batalla de la fe. Defendiendo eso que has creído.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te pregunto, ¿cuántas veces has pensado o has anhelado que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, tú puedas estar presente y no alejarte avergonzado? Eso es lo que dice la palabra. Yo espero en Dios que si acaso no has rectificado algunos asuntos que tengas pendiente con el Señor, hoy es el día de salvación. Aprovéchalo. Hoy es el día en que recordamos su muerte y a través de ese pan sin levadura y ese vino que representa su sangre, su cuerpo y su sangre, Dios nos limpia de pecado. Renueva tu vida. Hazte de cuenta que el Señor camina contigo a través del Espíritu. Que Dios les bendiga. Amén. Y recuerden que para mí siempre es motivo de gran satisfacción poder estar entre ustedes. Amén. Que Dios les guarde.